Bueno, este evolucionismo antropológico tiene su base en la antropología. ¿Qué es la antropología? El estudio del hombre. El estudio del ser humano desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista físico, o sea, también anatómico. La antropología estudia también hacia el ser humano. Eh, ¿Con qué finalidad surge la ciencia llamada antropología? El propósito inicial fue describir, estudiar, comparar y clasificar pueblos y sociedades del mundo. ¿Ya? Esa fue la intención o el primer propósito de la antropología. Estamos hablando de una antropología más clásica o tradicional. Pero ¿por qué, profesor, tienen que clasificarlos? ¿Por qué tienen que describir y comparar? Aquí, por ejemplo, tenemos a Morgan. Morgan lo que hacía era plantear que no todas las sociedades se encuentran en un estado de civilización. Para él, para Morgan, algunos pueblos, por ejemplo, pueden estar todavía en la barbarie, otras sociedades están en salvajismo, otros están en civilización y así. Incluidos sus estadios, o sea, sus etapas. Algunos estadios iniciales, medios y superiores, ¿no? Iniciales, medios y superiores. Incluido también algunas fases que se han considerado de acuerdo a otras clasificaciones, ¿no? Incluido paleolítico, neolítico, edad de piedra, edad de los metales, ¿no? Bronce, el hierro y todo ello. El uso de avances tecnológicos, el desarrollo, el uso también aplicado del fuego, ¿no? Que han hecho, el sedentarismo, el nomadismo, todo esto está aquí en estas etapas de salvajismo y barbarie. Según Morgan, la civilización comienza con la invención o el desarrollo también de la escritura, según Morgan. Pero es una clasificación unilateral, parcial, porque solamente se refiere al desarrollo de algunos pueblos europeos, ¿no? Sobre todo habla de Europa, pero no habla de otros pueblos en el mundo. Había muchas civilizaciones, por ejemplo, en Asia, en América, y está México y Perú, por ejemplo. Habían otras civilizaciones en el mundo que no considera Morgan, porque simplemente no tenía escritura. Entonces, podemos decir de que el uso clasificatorio que hace Morgan ha sido con el propósito de describir sociedades en Europa, nada más, no en todo el mundo. Ahora, cuando Morgan aplica sus estudios de clasificación a otras civilizaciones, otros pueblos en el mundo, les dice que no lograron civilización y les dice que no están en una etapa de civilización todavía. Pero se dan cuenta que es una forma discriminadora o discriminatoria de tratar a los pueblos, países o culturas o sociedades en el mundo. Sí, porque no solamente podemos hablar de escritura, podemos hablar de comercio, podemos hablar de caminos, podemos hablar de otras formas arquitectónicas, podemos hablar de formas de contabilidad, formas de gobierno, formas de administración y así muchas otras cosas más, ¿no? Grandes ciudades, red de caminos, no sé. Se pueden hablar de otras formas de desarrollo. Y también se puede incluir que esos pueblos o culturas de otras partes del mundo, excepto Europa, también fueron civilizaciones, sin considerar el término escritura. Por eso hay que tener cuidado con estos términos también, que pueden ser de alguna forma discriminatorios. Taylor nos dice que también las invenciones tecnológicas eran catalogadores evolutivos, o sea, mayor tecnología, mayor desarrollo, mayor superioridad, como lo dice acá. Taylor era un inglés, ¿no? Por eso es que habla de esa forma. Habla de la superioridad material europea, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía tecnología, industrias y comercio. Esas tres características destacaban en Europa en el siglo XIX, desde el siglo XIX en adelante, ¿no? Incluso antes, ¿no? Siglo XVII. Pero recuerden que estamos hablando de evolucionismo social y dentro del evolucionismo social hay muchas categorías y muchos términos que nos llevan a pensar de que son elementos y conceptos un poco discriminatorios, ¿no? Sí, pues así son. A veces pueden ser manipulados, información manipulada, con la finalidad de que
de que, por ejemplo, Europa pueda llevar a cabo un plan de colonización mundial. Y eso ha ocurrido. Incluso ha ocurrido antes. ¿Cuándo ocurrió esto? Siglo XV, siglo XVI, ¿no? Antes incluso ocurrió. Antes de que exista Herbert Spencer, todos ellos, ya había un pensamiento un tanto discriminatorio, racial, desde este choque de culturas, ¿no? Desde la invasión y el sometimiento que ha ocurrido también en América, por ejemplo, África y en algunos países de Asia también posteriormente. Acá que dice, con este evolucionismo social o antropológico, por ejemplo, con los estudios de Morgan, los estudios de Spencer, se creía, ¿no?, que Europa tenía lo máximo, era lo mejor, y tenía un deber. El deber, dice, de llevar el progreso a todo el mundo. Pero yo estoy poniendo estas palabras entre comillas, ¿eh? Por algo es que estoy poniendo estas palabras entre comillas, estas frases, porque hay que criticar y hay que discutir si realmente es así o no lo fue. Y se justifica entonces una expansión y un sometimiento en todas partes del mundo de los pueblos inferiores, entre comillas también, ¿no? Pueblos inferiores, entre comillas. Y entonces la antropología nos dice que describe sociedades atrasadas, ¿no?, entre comillas también. O a todos los tipos de sociedad en el mundo, ¿no?, porque dice que ya los europeos habían pasado por estadios más iniciales, intermedios, y que según ellos mismos ya se encontraban en otra etapa de desarrollo. Según ellos mismos, ¿eh? Nadie más lo dijo, sino ellos mismos lo dijeron. Ok, yo les hago una pregunta, ¿no? A veces cuando tenemos este tipo de temas, tenemos que pensar por ambos lados, o por el lado que nos conviene a veces, ¿no? Y todos los libros que hemos leído en su mayoría son de origen europeo o son de origen norteamericano, o los autores han sido extranjeros, ¿no?, en su mayoría. Pero a veces no tenemos mucho la versión nuestra, que sí también está publicada, la versión nuestra en los ojos de también algunos religiosos, cronistas, historiadores, comentaristas peruanos o latinoamericanos o americanos propios, ¿no?, que también tienen otra visión, otro punto de vista. Eso hay que leer para poder informarnos de todo y no pensar también de que en realidad pudo haber tenido razón esto de la conquista, el sometimiento, la invasión y todo esto, ¿no?, que se justificó, lamentablemente se justificó, ¿no?, por ellos mismos. La pregunta que les quiero hacer a ustedes es si habían pueblos, ¿no?, por ejemplo en América, que vivían a su modo, a su forma de ver la vida, respetando sus propias relaciones sociales también, que quizás se encontraban en otro modo de producción, un modo de producción y una forma de vida más natural y más, no sé, más feliz tal vez, te puede decir incluso, ¿no? Bueno, no en todas, pero no en toda la región de América, sino pero en algunas pudo haber pasado eso. Y, por ejemplo, yo les menciono algo. Cuando llegan europeos, ¿no?, a América, empiezan a ver que encontraron un paisaje muy bonito, primero. Encontraron hombres, personas que vivían, pero que vivían tranquilos y felices, ¿no?, que dependían de la naturaleza, porque en la naturaleza lo encontraban todo, ¿no? Tenían su alimento, tenían sus animales, tenían sus actividades que realizaban a diario y vivían tranquilos y felices. Eso dicen algunos cronistas. Y parecía que los europeos habían llegado al Edén. Eso decían algunas crónicas incluso. Parecía que habían llegado al paraíso. Eso parecía, ¿no? Porque Ya, y ustedes ven las lapiceros, bebé, de islas acá del no vas a agarrar Caribe, por ya. ejemplo, y se van a dar cuenta que parece que realmente es un paraíso. Aunque ahora ya están contaminados con aguas verdes, negras, todo. Entonces, las filosofías, los modos de vida, la relación con el medio ambiente es muy distinto. Ha sido muy distinto.
¿Qué es lo que le ha faltado a Europa? Recursos, tierras, mano de obra, riquezas. Lo que le faltó es lo que encontró en otros continentes. Y con este afán de sometimiento, conquista, violencia y todo eso, es que se han logrado llevar, ¿no?, mucho capital. Por eso es que se habla del capital hoy en día, ¿no?, del capitalismo, de este tipo de sociedad, que se ha acumulado en Europa por lo que ya les expliqué en una clase anterior, ¿no? Ya les dije eso. Los metales preciosos, luego el trato de los negros, los esclavos de África, la caña de azúcar y muchas otras actividades que ya les iba comentando, ¿no? Y que se ha acumulado mucha riqueza ya, por esa necesidad, ¿no? Mochito, Por esa necesidad. Pablo, la Y cocina, creo, ahora mi amor, no nosotros puede, que mi mamá. vivimos en tierras abundantes, donde hay mucha riqueza, donde hay toda la naturaleza nos brinda, aparentemente estábamos bien, ¿no?, felices, tranquilos, porque había todo. Y el trabajo también existía, pero era un trabajo más comunitario, ¿no?, para la supervivencia de todos. Entonces no había necesidad de transformarla tanto, ¿no? No había necesidad de generar cosas, no había necesidad de un transporte a rueda, no hay necesidad de otras cosas, ¿no? Recuerden que cada pueblo desarrolla sus Estoy en clase, instrumentos y hermano. sus herramientas y su forma de vida dependiendo del entorno geográfico también donde se Estoy en encuentra clases, dile, hermano. y de sus necesidades. Es como ahora irnos, por ejemplo, a una comunidad nativa en la selva, pero una comunidad nativa de Antropología, verdad, ¿no? O sea, a la selva propia, virgen, podemos ir y podemos observar de que sus formas de vida son distintas. Ellos viven de la recolección, tal vez de unos biohuertos, tal vez algunas pequeñas actividades agrícolas, de la caza, la pesca, y son felices, ¿no? Yo les pregunto, ¿ellos necesitan un libro? No. ¿Necesitan un medio de transporte, un tractor? ¿Necesitan un tractor? No. ¿Para qué? Sí, ¿por qué? ¿Qué Hay que pasó? respetar eso, ¿no? O sea, dentro de una comunidad Estoy hay ocupado, ma. cultura, hay su filosofía, hay tarea forma de y vida. se lo puedes mandar. Incluso sus Un relaciones rato, pe, cuando pueden acabo. ser monogámicas, poligámicas, no lo sé. Sí, en media Pero hora, son en una formas hora. culturales, ¿no? ¿Qué tarea le voy a Como mandar? dijo su Dice en compañera WhatsApp, hace un momento, no ha podido entregar, su laptop está su fallando. Y compañera dice, sí, se Fiorella lo mandes, lo su dijo tarea te va muy a bien. mandar No a tu podemos WhatsApp y quiere que criticar se lo desde mandes fuera nomás. lo que no conocemos. Si Pero no el Pero, laptop, conocemos algo, mejor cállate, pero sí, a la hora, ya mejor no pasó digas ya. nada. no, Y pero, mejor pero si puedes aprende. mandárselo, Ahí mándeselo está. también, si no te va a perjudicar Esa es la igual. clave, ¿no? Es que no va Mejor a poder enviar, pues aprendemos sí, de ya pasó algo la que hora. No, pero ayúdate, desconocemos. papá. ¿Cómo le voy a Pero ayudar? cuando Te va a llegaron mandar al WhatsApp y estos trata de europeos, mandárselo. no Si bien se aprendieron. entra, Si bien, Lo es que si no hicieron entra, es ya que ya es está ni. cerrado, ¿pe? ¿Dónde voy a enviar? nada más, Dile, ¿no? Pepe, No les porque no le importaba que se lo nada porque envió. les Pero importó eso la soy, tierra si está y la estudiando, como riqueza. que soy envidioso. ¿Hasta qué hora nada más se manda? Hasta Bueno, que es empiece la un clase, pi, ya pasó como 2 horas, ya pasó antecedente que ya. yo les estoy ¿Por qué hace comentando última hora? antes de Herbert No le Spencer, trates así, no seas incluso envidioso todo lo y que sucedió ahora te en creo siglos que es problema anteriores. conmigo. Ah, no sé nada, ya, madre. Hablamos ahora del evolucionismo sociológico. Herbert Spencer y Carlos Marx, en contradicción los dos, ¿no? Herbert Spencer nos decía que el motor del cambio y la decisión social es la eficiencia, es decir, la lucha por la existencia y supervivencia de los más dotados. Siempre habla eso Herbert Spencer, ¿no? Los mejores, los más dotados, los más capaces, los más inteligentes, y los otros, ¿qué pasa con ellos? Según él deben de desaparecer, ¿no? Le doy tu número para que mande o tu WhatsApp. De mí no dentro, a mí no me Bueno, gusta, es mi número lo voy a dar. un problema ¿Tú tienes que tu se ha número? mantenido en Dame ese muchos papelito. representantes de este evolucionismo Lo social. estoy usando. La eficiencia, él nos dice, ¿eh? La eficiencia Bien. será, por ejemplo, hoy en día podemos nosotros definir a esta palabra como el hecho de cumplir metas, objetivos, planes, con los recursos que tienes y tal vez ahorrando tiempo, ¿no? Ahorrando tiempo y quizá dinero también. Esa es la eficiencia, ¿no? ¿O qué es la eficiencia para ustedes? Esa debe ser la mejor definición, ¿no? La que yo les dije. Ser eficiente. Por eso es que hoy en día nos dicen, trabajemos para nosotros o trabajemos para una empresa. Generalmente trabajando para una institución, sea pública o privada, ¿qué nos dicen? Trabaja, esfuérzate, tu recompensa viene más adelante, sacrifícate,
ponte la camiseta, haz horas extras, te vamos a dar un bono, te vamos a pagar bien. Hay muchas frases motivacionales hoy en día, ¿no? Y incluso este término eficiencia se ha aplicado nuevamente. Pero yo les pregunto algo, ¿trabajamos para quién? Toda nuestra producción, o sea, nosotros como seres humanos, si trabajamos para el gobierno, para una empresa particular o para quien sea, se supone que tenemos un 100% de producción, ¿no? Con toda la motivación que nos digan. Tenemos un 100%, perdón, de producción. Pero de ese 100% de producción, ¿ustedes creen que de todo ese 100% se benefician ustedes? O sea, nosotros mismos. Y la respuesta es no. Claro, porque muchas veces en esta sociedad en la cual vivimos existe un término que se llama plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? El trabajo no remunerado. Muy bien, el trabajo no remunerado, es lo que no recibimos nosotros, pero ¿quién se lo lleva? El empleador. Puede ser el Estado también. Eso lo lleva el empleador, ¿no? O sea, el empleador puede ser una empresa particular o una empresa privada, o, perdón, nacional. Ellos son los que se lo llevan, ¿no? El que te contrata. Es así. Es así, ¿no? Y Herbert Spencer, buenamente, aparentemente bueno, miren, aparentemente bueno, ¿qué te dice, no? Trabaja, esfuérzate, esmérate, sacrifícate, haz horas extras, produce. Bueno, para ti estás produciendo algo, pero también para otro. Eso es en el sistema capitalista. Bueno, así es la cosa, ¿no? Así es la cosa en este mundo. En otro tipo de sistema tal vez sería diferente, ¿no? No sabemos. Tenemos que seguir evolucionando, ¿no? Socialmente. Carlos Marx nos dice que el motor de la historia no es la eficiencia, sino la lucha de clases. Carlos Marx desarrolló lo que se llama el materialismo histórico, dialéctico e histórico, y presenta nuevas leyes, ¿no? Leyes en sociedad. Bien, chicos, vamos a seguir. Faltaba un vasito de agua. Y también una botella de agua faltaba. Muy bien. En estos tiempos, en realidad, no está prohibido hablar de todos los temas, ¿eh? Porque incluido en las universidades son libres. O sea, existe libertad de cátedra. Y siempre y en cuando hayan límites también, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, no estamos en clases presenciales y tampoco podemos llamar a ninguna insurgencia. Simplemente son temas, ¿no? Temas del evolucionismo sociológico en este caso. Entonces, Carlos Marx hablaba de leyes sociales, leyes antagonistas, ¿no? Que existían dentro de la sociedad. Por ejemplo, la ley de la contradicción. Y ahí estaba una lucha de clases, ¿no? Clases sociales. ¿Eso existe? ¿Ha existido? Sí. No podemos negarlo. Sí ha existido. Por eso es que se han dado las grandes revoluciones en el mundo, ¿no? Han habido muchos gobiernos monárquicos que estaban a cargo de reyes, por ejemplo, en Francia, que han sido derrocados, ¿no? Se han venido abajo. ¿Y quiénes han sido los que lo han cambiado? En este caso en Francia han sido los burgueses, los de la burguesía, o sea, los pequeños empresarios, comerciantes que estaban surgiendo. Ellos fueron los que derrocaron. ¿Y por qué lo hicieron? Porque habían injusticias, no habían derechos ciudadanos que se puedan respetar, ¿no? Había mucho autoritarismo,
absolutismo se llamaba también, ¿no? En los cuales los únicos que dictaminan leyes son los que se encuentran en el poder, no los que están abajo. Por eso es que han habido muchas revoluciones, ¿no? En Rusia también, ¿no? Habían gobiernos monárquicos, por ejemplo, encabezados por los zares, ¿no? Los zares, los famosos zares, el zar, ¿no? Tal de esto, del otro. Y se vino la revolución también. Ahí se vino una revolución más socialista, ¿no? Diferente. Igual se vino una revolución cubana, mexicana, china, con Mao Zedong o Mao Zedong, se le llama también. Bueno, y así, clases sociales. ¿Y por qué sucede en esta lucha de clases sociales, profesor? Porque se van a dar cuenta ustedes que los pobres oprimidos, ¿no? Los proletarios, o sea, ahora actualmente podemos hablar de ellos, ¿no? De las clases campesinas, obreras, todos ellos, incluidos los profesionales algunos, no van a satisfacer sus necesidades tal y como debe ser, ¿no? O sea, con buena calidad. Y hay un momento en el cual existen tantas injusticias que el mismo pueblo se revela. O sea, cuando hablamos de pueblo, hablamos de todos, ¿no? Todos los que nos sentimos afectados, involucrados. Se revela y hace cambios. Y ahí se vienen las insurgencias, los enfrentamientos, los conflictos, la violencia y la muerte. Eso es lo que decía Carlos Marx, ¿no? En su lucha de clases. Es una forma de cambio, ¿no? Dentro del evolucionismo sociológico. Bien, sigamos. Herbert Spencer habla de evolucionismo social igual a progreso social. En las leyes evolucionistas generales podemos considerar lo siguiente. Perdón. Partimos todos desde un mundo inorgánico. Pasamos a un mundo orgánico, llegamos a un mundo superorgánico y terminamos en una conciencia social. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Cómo es? Mundo inorgánico se refiere a que todos nosotros como seres vivos, por ejemplo, tenemos elementos químicos de la naturaleza que están presentes en nosotros. Así como lo están en la naturaleza, también están en nosotros. Ese es el mundo inorgánico del cual nosotros provenimos. ¿Cuáles son esos elementos químicos? Ustedes saben. Está el carbono, está el hidrógeno, el oxígeno, está el nitrógeno y otros elementos. Ustedes saben, por ejemplo, para que haya conducción nerviosa, para que exista conducción nerviosa en nuestro organismo, es necesaria la presencia de potasio, ¿sí? En nuestros huesos es necesaria la presencia de calcio, perdón. Y así, muchos elementos más, ¿no? El carbono también está presente en nuestros huesos. Por eso es que dice acá la ley evolucionista general que provenimos de un mundo inorgánico. Y luego pasamos a un mundo orgánico. El mundo orgánico, ¿por qué? Porque de un momento a otro, por leyes naturales, ¿no? Se empiezan a formar organismos unicelulares, ¿no? Se empiezan a formar cadenas de aminoácidos, ¿no? Que forman seres vivos. Perdón, virus no todavía, bacterias, ¿no? Bacterias son las que se han formado en un primer momento. Protozoarios y luego organismos pluricelulares, que luego las células se han empezado a especializar en diferentes formas y se han vuelto cada vez más complejas. Y han llegado a lo que somos hoy día, ¿no? Una biodiversidad completa en el mundo, incluido el ser humano. Y luego pasamos a un mundo superorgánico, ¿no? El mundo superorgánico significa que ya más allá de la vida, más allá del orgánico, más allá del ser humano, hemos creado cultura, hemos creado ciencia, tecnología, arte, música, religión, hemos creado todo como seres humanos. ¿Para qué? Para una mejor vida, una mejor convivencia y una mejor explicación del mundo, ¿no? Y tal vez para satisfacer nuestras necesidades también. Ese es el mundo superorgánico. Y finalmente terminamos en la conciencia humana. Es decir, nuestras decisiones,
de querer hacer algo bueno, algo malo, algo positivo, algo negativo, están juzgados por nuestra conciencia. Es el máximo nivel de proceso psicológico que podemos tener nosotros, que nos ayuda en nuestras actitudes y en nuestras conductas volitivas, ¿no? Motivados por algo, nosotros actuamos. Esa es nuestra conciencia humana. Bien, en la sociología nosotros tenemos como padres o fundadores a Spencer y a Comte. Es Herbert Spencer y Augusto Comte. Fundaron la sociología como ciencia que estudia la sociedad. Un momento. Bien, chicos, tienen que abrigarse, está haciendo mucho frío. O no sé si soy yo el único que siente frío, pero está haciendo frío. ¿La sociedad qué es? Está compuesta y seca por superórganos e individuos, ¿no? Sujetos y formas culturales desarrolladas por el ser humano. Esos son los superórganos, ¿no? Están las instituciones, la cultura y todo lo que mencioné. Su evolución depende del progreso y desarrollo de quién o de qué, de la misma sociedad. Pero dice que este desarrollo y el progreso debe estar en manos de los más aptos. Bueno, eso es una definición de Spencer, ¿no? Sigue siendo la definición de Spencer. Los que ostentan el poder, lo que puede proponer un individualismo y un egoísmo. ¿Sí? Es cierto esto, es cierto lo que sucede actualmente. Es cierto también que los más aptos deberían de gobernar, sí, también deben tener cualidades especiales para poder gobernar, bueno, por supuesto. Pero a veces este poder político está también vinculado mucho al poder económico o al poder empresarial que existe. Entonces, como hay una confabulación de intereses entre los dos, es que muchas leyes, ¿no? Muchas políticas públicas, muchas estrategias se desarrollan o se van a dar o se van a publicar en función de sus propios intereses. Eso es lo que ocurre, ¿no? Actualmente. Y como ejemplo máximo está nuestra Constitución desde el año de 1990, una Constitución muy neoliberal, ¿no? Que más defiende los intereses de los privados o empresas privadas en desmedro o en perjuicio de las grandes mayorías o de la población. Si no me creen, lean. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente terminamos con un evolucionismo biológico. Aquí hablamos de algunas leyes aplicadas al universo y a la sociedad. Por ejemplo, ley de la persistencia de la fuerza, ley de la indestructibilidad de la materia y ley de la continuidad del movimiento. Todo dice que se aplica a la sociedad y a la naturaleza. En nuestra sociedad existen fuerzas y existen movimientos, ¿no? Hay fuerzas de parte del gobierno, hay fuerzas políticas, hay fuerzas militares, hay fuerzas también del pueblo, ¿no? Fuerzas sindicales, de fuerzas que representan, por ejemplo, a los profesionales también, ¿no? Grupos de enfermeras, grupos de médicos, grupos de odontólogos, grupos de todo, ¿no? Son fuerzas de los docentes, maestros, todos ellos. Son fuerzas sociales que se han asociado, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de demandar el cumplimiento, ¿no? De algunos derechos que les corresponden o que nos corresponde a todos, por supuesto. Por eso existen fuerzas en la sociedad también. La materia, por otro lado, es un elemento constante. ¿Se puede destruir? No. ¿Puede cambiar? Sí. ¿Es eterno? Sí. La materia es eterna. La materia siempre va a estar y estuvo ahí desde hace mucho tiempo atrás y va a continuar, ¿no? Eso va a seguir. Tanto en organismos vivos como en organismos inorgánicos, la materia está ahí presente, ¿no? Y va a continuar. Y por último tenemos la Ley General de la Evolución, que nos dice que a partir de una homogeneidad indeterminada se transita hacia una heterogeneidad bien definida, desde lo homogéneo. ¿Y qué es lo homogéneo? Significa lo común, lo igual, que compartimos todos. ¿Qué
¿Qué compartimos los seres humanos? No, perdón, los seres humanos no tanto. Los seres vivos. ¿Qué compartimos los seres vivos? ¿Qué tenemos en común? ¿Cuál es la mínima unidad de vida que tenemos? La célula, doctor. Muy bien. Las células, pues claro. Acá nos dice la Ley General de la Evolución que desde esas unidades básicas, ¿no?, unicelulares, organismos unicelulares, se transita hacia una heterogeneidad. Es decir, se llega a lo diverso o a la biodiversidad que tenemos hoy en día. Diferentes especies, ¿no? Plantas, animales, en el agua o en la superficie terrestre, pero se han especializado, las células se han especializado para lograr lo que somos actualmente, ¿no? Y en ello también está el ser humano. Muy bien. Ya hicieron la tarea de Jane Elliott. Muy bien, tienen hasta hoy día, creo, hasta la medianoche. Ahora pasamos a la clase número 4. Voy a llamar asistencia en cualquier momento, chicos, así que atentos, atentos, atentos. Terminamos en 17 minutos, ya falta poco. Esta siguiente clase es sobre el desarrollo social y bienestar. Desarrollo social y bienestar. Y la pregunta para ustedes es, para iniciar este tema, la pregunta para ustedes es, ¿cómo podemos lograr un bienestar social sobre todo? ¿De qué maneras o de qué formas se puede lograr un bienestar? A ver, 1 o 2 participaciones, o 4 o 5, no sé. Quienes desean participar pueden levantar la mano. Repito la pregunta, ¿no? ¿Cómo logramos un bienestar? ¿De qué maneras, de qué formas o qué estrategias podemos aplicar para lograr un bienestar? Más que individual, un bienestar social. A ver, vamos a ver. Granados Aquino. Buenas noches, profesor. Yo pienso que el bienestar social se puede lograr mediante la aceptación. Si todos nos aceptamos mutuamente y no discriminamos a nadie. Yo pienso que en ese entonces, cuando eso pase, ya habría un bienestar social. Muy bien, Madeleine. Madeleine nos dice a través de la aceptación, la tolerancia, el respeto, ¿no?, a las diferencias. Muy bien. Álvaro Rolando, ¿qué nos dices? Sí, profesor. Mi opinión sería dejando de lado todas nuestras desigualdades y conflictos y aceptarnos tal como somos. Muy bien, Álvaro. Ahora vamos con Fiorella Izarra. Bien, pienso yo que para obtener un bienestar social tenemos que tener diferentes opiniones y discutirlas después para... Un bienestar para las grandes mayorías. Por ejemplo, tenemos a Nelson Mandela, expresidente de Sudáfrica, ya falleció. Ha sido considerado un terrorista por los Estados Unidos y luego fue premiado con el Premio Nobel de la Paz. ¿Qué significa eso? Un día te dicen terrorista y el otro día te premian. No sé, no lo entiendo los Estados Unidos. ¿Qué dijo Nelson Mandela? Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática, en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades. Él ha luchado contra el apartheid. El apartheid en francés significa, hay un trato diferenciado para, entre comillas, perdón, disculpen el término, para blancos y para negros. Había un trato diferenciado. Educación para blancos, educación para negros. Transporte para blancos, transporte para negros. Viviendas, centros poblados o urbanizaciones o asentamientos para blancos y asentamientos humanos para negros, ¿no? Y la peor calidad o el peor maltrato lo recibían ellos, ¿no?, los africanos, ¿no?, que estaban en su país. Sudáfrica, estando en su país, eran maltratados. Es como nosotros, ¿no? Estamos en nuestro país y somos maltratados, ¿no? No es justo, ¿no? Hemos nacido acá y
tenemos raíces acá y no podemos ser maltratados. Es algo ilógico. Lo mismo ocurría allá. Y contra eso luchó Nelson Mandela. Estuvo en prisión. Como les dije, ha sido perseguido por terrorismo, por insurgencia, por levantar a su pueblo. Pero se dio los criollos ingleses que vivían en Sudáfrica, en Johannesburgo, se llama la capital, ¿no? Se dieron cuenta de que había calado tanto el pensamiento de Nelson Mandela en la gente, en la sociedad sudafricana, que era inevitable las protestas, los enfrentamientos, la violencia, las muertes que se daban tanto de un lado como del otro lado. Entonces, ¿qué hicieron los líderes políticos criollos ingleses que han hecho? Tuvieron que liberar a Nelson Mandela, tuvieron que sacarlo de la cárcel. ¿Para qué? Para que pueda calmar a sus paisanos, ¿no? O sea, a los mismos sudafricanos, calmarlos y poder consensuar, poder dialogar y llegar a negociaciones, ¿no? Negociaciones bueno, con el presidente sobre todo y con los políticos que se encontraban en ese momento, ¿no? Incluso con las Naciones Unidas, que venía desde Estados Unidos, ¿no? Y los países miembros. Y se calmaron las aguas, ¿no? Porque si no, iba a haber una gran revolución allá en Sudáfrica, ¿no? Iba a haber un gran problema y mucha más muerte. Y ese era su ideal, ¿no? Luchó de esa forma. Luego tenemos a Martin Luther King, ¿no? Martin Luther King. Les pregunto, los que han hecho la biografía, han elaborado su mapa conceptual de Jane Elliot, se van a dar cuenta y van a saber algunos datos de Martin Luther King. ¿Qué tuvo que ver él con Jane Elliot? A ver, ¿quién me dice? A la una. Él luchó por derecho al voto, también por para que la gente de piel morena o negra tenga los mismos derechos en Estados Unidos. Ajá, muy bien. Ok, claro, tenían los mismos ideales. Pero ¿qué más? ¿Algún vínculo más tuvieron Martin Luther King y Jane Elliot? Luchó por el racismo, por la discriminación. Ya, muy bien. Recuerden que Martin Luther King fue su pareja. Fue su cónyuge. Han vivido. Era pareja. Eso debería estar en la biografía. Espero que esté por ahí. Voy a revisar. Ya, entonces, los ideales, claro que sí lo han compartido, ¿no? De la lucha contra la discriminación. Incluso, más adelante, Jane Elliot formó parte de un movimiento social que se llamaba Black Lives Matter. ¿Qué significa? Black Lives Matter. A ver, ¿quién sabe inglés? Madre Blanca. Madre mía. A ver, lo voy a escribir en el chat. En el chat lo escribo ya. La vida negra. Black Leader. Ahí está. Escribí en el chat. ¿La vida de los negros importa o no importa? Importa. O sea, vale. Esta palabra matter significa importa, o es un asunto, un tema importante, ¿no? Ese era el movimiento que hasta ahora existe, ¿eh? En Estados Unidos. Si han hecho la biografía de Jane Elliot, eso también debe estar. Black Lives Matter. Ustedes saben que el año 2020, el año 2019, que durante mucho tiempo... Ese movimiento fue que no sé, fue el año pasado, si no me equivoco, con la injusticia de un policía, o bueno, policías estadounidenses que mataron a uno, ¿verdad? Por la fuerza. Afroamericano. Sí, a George Floyd. Muy bien, Trujillo. George Floyd fue
asesinado supuestamente, bueno, fue enmarrocado, asfixiado, tirado al piso, porque supuestamente tenía billetes falsos. Supuestamente, ¿ah? Y los policías lo agredieron, violentaron contra él, lo dejaron sin respirar y lo mataron. Delante de todas las cámaras y delante de toda la gente. Porque parece que la vida de los afroamericanos no vale, ¿no? Pero no les importa. Pero luego de eso, ¿qué se vino? Protestas, violencia contra las estaciones de policía, contra los carros, los mismos policías, contra los centros comerciales, y ya se confundió todo, ¿no? Violencia de todo tipo de orden, vandalismo también. Eso ocurrió el año pasado. Muy bien. Doctor, Dime, Stephanie. acerca de lo que ahora usted comentaba, acerca de la vida de las personas de raza, de piel negra, pues es que en realidad Afro. los afro, ellos en realidad la pasan mal, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, porque normalmente pues se ve que un blanco puede matar a un negro como si nada, y en realidad se hablan también de derechos humanos, pero es la misma ONU, creo que también la que está en esto, pero se ve hoy en día o sea, que no respetan, pues, ¿no? Y en realidad pienso que nosotros como personas que nos estamos educando debería de ser diferente, porque deberíamos de ser iguales, ¿no? No pensar en una persona que porque es negrito podríamos discriminar. No. Creo que eso estaría mal, ¿no? Muy bien, Stephanie. En realidad a nadie, ¿no? A nadie se debe discriminar. Nadie merece eso. Bien, entonces hablemos de Martin Luther King, ¿no? Él tiene algunas ideas y frases también que quedaron. Él estuvo apegado bastante a la religión, ¿no? Y nos dice, hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Estoy ocupado. ¿Qué quiere decir? Tenemos mucho desarrollo, mucho avance científico, muchas cosas que hemos logrado. Pero lo que no logramos hasta este momento Cuando acabe, será. es a convivir. Pobrecita, se va a jalar, mándaselo. Eso dijo, ¿no? Porque la convivencia, ¿qué es? Respetarnos, tolerarnos, aceptarnos. Luego, ¿qué más dijo? No me duelen los actos de la gente mala, sino que me duele la indiferencia de la gente buena. ¿Quiénes son la gente mala y quiénes son la gente buena para él? La gente que es indiferente cuando mira algún abuso y se queda callado y no hace nada por de repente. Y sobre todo pueden ser los políticos, ¿no? Pueden ser los magnates, la clase política, los que tienen mucho poder, que aparentemente son gente buena, pero no desarrollan acciones, políticas, cambios, leyes, una nueva legislación tal vez, o sanciones para que cuando haya maltrato, ¿no? se puedan continuar con un proceso, ¿no? Un proceso legal. Tal vez ellos son la gente buena, no hacen nada. Y la gente mala son realmente los que sí discriminan, ¿no? Los que hacen daño. Ok, muy bien. Martin Luther King. Y finalmente tenemos otro líder social. Estos tres líderes sociales lo hemos sacado de forma aleatoria. Ustedes pueden tener otro líder social, tal vez, depende de cada uno, cuál es su visión, cuál es su forma de ver el mundo y cómo lograr un bienestar, ¿no? A su manera, cada persona o cada líder lo ha hecho. Aquí tenemos a Ernesto Guevara. Ernesto Che Guevara. Vamos a ir con algunas preguntas. ¿Dónde nació Ernesto Guevara? ¿Saben ustedes? ¿Alguien sabe? ¿Habrá sido cubano? ¿Venezolano? Argentina. Argentino. Muy bien. Argentino. ¿Qué habrá estudiado? Salió de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué estudió? ¿Derecho? ¿Economía? ¿Periodismo?
medicina. Muy bien. Ya están averiguando por ahí, ¿no? Claro, el internet ya les saca de dudas todo, en todos los temas, ¿no? Algunos pueden saber muy bien, pero también hay que buscar información. Está muy bien lo que me dicen ustedes. Argentino y estudió medicina humana. Fue doctor, fue médico. Pero tuvo otros ideales, ¿no? Otros planes en su vida. Luchar contra la injusticia social. Veía con mucha sensibilidad lo que ocurría en el mismo país de Argentina, también en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en México, en Cuba. Veía todas las diferencias sociales o clases sociales y el antagonismo y contradicción que existía. Incluso hay una película relacionada con él, ¿no? Ernesto Guevara, el Che Guevara. Hay varios documentales, bastante información sobre él. Hay que revisar eso. Entonces, apoyó bastante en lo que es la Revolución Cubana junto a Fidel Castro. Se le ha nombrado varias veces, ha tenido cargos políticos, pero su amor tal vez por la humanidad era más, o por la indiferencia, o por las clases sociales oprimidas, que tuvo que renunciar, ¿no?, a sus cargos políticos. Gracias, Y se fue a muchos países, ¿no?, en Sudamérica y también en África. Preciosa. Estuvo con algunas guerrillas. El gran problema tal vez para muchos es que No sé, me dijo. su camino de libertad y su camino de justicia social ha sido muy violento. No pueden enviar el mío, solo, en el mío Para solo algunos se es envía uno nomás. justificado, pero para otros no tanto. No tanto. Porque Lo no es el enviaré, único camino. cuando termino, ¿sí o no? Habrá muchos otros más, ¿no?, formas de cambiar la sociedad. Finalmente, bueno, dio un discurso en las Naciones Unidas, ¿no?, antes de realizar su revolución, sus guerrillas, ¿no? Dio un discurso en las Naciones Unidas solicitando el desarme de Estados Unidos y los países potencias del mundo, que ya no fabriquen más armas, para que no exista más violencia. Él decía eso. Por eso es que al final, ¿no?, de su discurso, hay un discurso que está en internet, búscanlo también ustedes. Él decía, si no se cumple esto, lo que va a suceder es que va a haber más violencia, ¿no? Si no quieren por las buenas, será por las malas, decían. Y su frase final fue patria o muerte, si ustedes lo han escuchado por ahí, ¿no? Hay muchas otras frases más que dijo él, que a veces lo utilizan incluso algunos otros líderes acá por la región Junín, ¿no? Algunos que quieren seguir sus pasos, aparentemente, ¿no? ¿Qué dijo también? Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, tal vez, ¿no? Finalmente fue acribillado en las montañas de Bolivia, ¿no?, junto con el ejército boliviano y el servicio de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Lo agarraron, lo encontraron, lo mataron. Y lamentablemente su cuerpo fue exhibido a todo el mundo, ¿no? ¿Para qué? Como una forma de demostrar que, decirle a las personas y a los líderes del mundo que no debemos actuar así. Es una forma de escarmiento, ¿no?, para todos. Pero está mal también, no pueden hacer eso, no se debe hacer eso, ¿no? Bien, y ahora les pregunto, ¿habrán logrado los países más potentes del mundo, o los más desarrollados, entre comillas, desarmarse? Pero ¿Ya no bueno, que lo fabrican debe hacer armas? en Word porque lo hace con su No. mano, lo ha hecho. Todo lo contrario, ¿no? Están más armados. ¿Quién es el primer productor de armas en el mundo? ¿Quién me dice? Rusia. Ok, el que me dice Rusia significa que ha visto muchas películas de Hollywood. No vean películas de Hollywood, ¿no? Ven películas de Hollywood y van a pensar que los héroes acá son los norteamericanos siempre. ¿Alguien dijo Estados Unidos por ahí? Estados Unidos. Ah, muy bien, Alex. Fiorella también creo que lo dijo. Estados Unidos es el primer productor de armas en el mundo y este negocio. Estados Unidos. Ahí está el gran problema. Bueno, luego está China también, pues ya tienen otro tipo de armas, ¿no? No solamente son armas convencionales, ¿no?, sino que hay otro tipo de armas también ya que existen actualmente. Atómicas, nucleares, incluso, ¿Quién lo subió?
incluso biológicas, que son las armas más peligrosas del mundo, ¿no? Que ya les comentaba a ustedes también algunos artículos científicos y artículos periodísticos que han salido para demostrar este mal uso y la potenciación que se les hace a las bacterias y a los virus, ¿no? De con algunos fines, ¿no? Bueno, a tomar en cuenta todo esto. Estamos en un mundo en el cual aparentemente no nos confiamos unos a otros, países contra otros países. Bien, chicos, nos hemos pasado el tiempo. Cintia, me hace recordar, por favor, que vamos a desarrollar la primera diapositiva, empezando por Amartya Sen. Amartya Sen. Él es un economista hindú, ¿no?, de la India, que ha ganado varios premios Nobel en economía y tiene su punto de vista sobre el desarrollo y sobre el bienestar. Sobre él vamos a hablar. Y hay una pregunta que yo les planteo también, ¿no?, para la siguiente clase. ¿En qué casos eres libre y en qué casos no? Eso ustedes ya me lo van a plantear en la siguiente clase. Aquí vamos a quedar. Chicos, les pido por favor unos 3 minutos. Voy a tomar asistencia. Lisbeth Beraú. Dile. A ver, chicos, me dicen presenten. Lisbeth Beraú. Prima, mándame tu correo y tu contraseña. Disculpe, profesor, buenas noches, presente. Pero no seas, déjala. Ok, está bien. ya me el hambre, pues todos Déjalo. estamos con hambre. Ya vamos a cenar. Vayan cenando, mientras escuchen mi clase también deben estar cenando. Antonino Bernal. Presente, doctor. Muy bien. Marisol Caso. Aló, dime. Rocío Clemente. Dime, papá. Presente, profesor. Buenas noches. Muy bien, Rocío. Sigrid Cuyutupac. Presente, profesor. Buenas noches. Muy bien, Sigrid. Madeleine Emily Granados. Presente, profesor. Muy bien. Álvaro Gutiérrez. Presente, profesor. Muy bien, Álvaro. Helen Inga. ¿Dónde está mi prima? No está mi prima. Cristian Jaime. Presente, profesor. Buenas noches. Disculpe. Ah, Cristian, ahí estás. Muy bien, Cristian. Ketty Lázaro. Presente, doctor. Buenas noches. Muy bien, Ketty. Buenas noches. Brigitte Mesagil. Mensaje. Presente, profesor. Buenas noches. Bien, Brigitte. Neri Dañawi. Yuri Pacori. Presente, profesor. Buenas noches. Muy bien,